Muy buenos días. Estamos a día martes y ayer comenzamos nuestra meditación en el libro de Salmos, 7 semanas en Salmos, volumen 3. En la descripción de este vídeo y de este devocional tenéis la dirección en Amazon donde podéis adquirir la guía devocional si os interesa seguir los devocionales y cubrirlos, ya que allí podéis poner vuestras notas, vuestros pensamientos y las oraciones que elevamos al Señor, fruto de la meditación diaria. Estamos esta semana en el Salmo 118 y hoy, el segundo día de esta semana, vamos a mirar versículo 4 al 14. Desde la angustia invoqué al Señor, y me respondió el Señor y me puso en lugar espacioso. El Señor está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. El Señor está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en el Señor que confiar en el hombre. Mejor es confiar en el Señor que confiar en príncipes. Todas las naciones me rodean, mas en el nombre del Señor yo las destruiré. Me rodean y me asedian, mas en el nombre del Señor yo las destruiré. Me rodean como abejas, se enardecen contra mí como fuego entre espinos, mas en el nombre del Señor yo las destruiré. Me empujaste con violencia para que cayera, pero me ayudó el Señor. Mi fortaleza y mi cántico es el Señor, y Él me ha sido por salvación. Tenemos también unas lecturas paralelas en Hebreos capítulo 13 y el versículo 6. Así que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me puede hacer el hombre. También tenemos otra lectura en Éxodo capítulo 15 y el versículo 2. El Señor es mi fortaleza y mi cántico, ha sido mi salvación. Este es mi Dios, a quien yo alabaré, el Dios de mi Padre, a quien yo enalteceré. Y finalmente en Isaías capítulo 12 y el versículo 2. Dios es mi salvación, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es el Señor. Él es quien ha sido salvación para mí. Qué preciosos estos versículos que, como señalábamos el domingo, aparecen repetidos 3 veces en las Escrituras. No cabe duda de que Dios enfatiza verdades maravillosas para la vida cristiana cuando son reiteradas en la palabra de Dios. No podemos detenernos en esta mañana, en alguna otra ocasión señalaremos este detalle. El domingo pasado, Fernando Plou, en el culto de la Iglesia Revive, tituló su mensaje sobre el Salmo 118, Tienes que decirlo, Dios es bueno. Y la idea principal que nos dejó sobre este salmo es, si nuestra confianza está puesta en la bondad de Dios, que siempre es misericordioso, nunca seremos decepcionados, independientemente de las circunstancias externas o de lo que nos puedan hacer otras personas. Para nuestro devocional, a lo largo de esta semana, hemos destacado que encontramos 3 voces que surgen en estos primeros 18 versículos. Ayer meditamos en la voz del pueblo de Dios, Israel, es decir, los que pertenecen por sangre a Israel, los sacerdotes y también los que le temen, es decir, todos los que por la fe somos también hijos de Abraham y pertenecemos al pueblo de Dios. Hoy vamos a considerar la segunda voz y es la voz del salmista, versículo 4 al 14, y mañana la voz de Dios, versículos 15 a 18. Aquí se usa la primera persona, que puede ser el rey, pero también
cada persona en la congregación puede dar testimonio de cómo Dios la liberó. Cada persona clama a Dios y Dios responde individualmente. En estos versículos 5 al 14 encontramos que el salmista tiene recuerdos de angustia, de oración, de seguridad y de confianza. Y aquí el salmista descubre su alma. No habla del pueblo ni del Mesías, habla de su propia experiencia. Y lo hace celebrando la libertad. El salmista se hallaba en una situación extrema y en estas ocasiones las oraciones brotan del corazón. La palabra angustia significa lugar estrecho. Desde el desfiladero estrecho clamé al Señor y me respondió colocándome en una llanura ancha. Eso es precisamente lo que significa. La palabra espacioso significa lugar amplio y extenso que implica comodidad, seguridad y libertad. Dios nunca está encerrado ni lejano, siempre está cerca y atento para librar. Notemos que no quitó la prueba, sino que amplió su visión. El lugar espacioso amplía más la idea de estar libre. No lo extrajo del sufrimiento, sino que estuvo a su lado. Y el versículo 6 proclama una doble verdad. Dice, el Señor está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. También esta verdad está mencionada de una manera especial en el Salmo 56, versículo 9 y el versículo 11. Y si la primera parte es cierta, la segunda, no temeré, debe ser la consecuencia. Es decir, el Señor está conmigo, por lo tanto, no temeré. Y amados hermanos, esta es la experiencia a la que somos llamados aquellos que confiamos en el Señor. La presencia del Señor, saber que está con nosotros, debe alejar nuestros miedos, debe quitar nuestros temores, la consecuencia de la realidad de la presencia de Dios debe ser que los miedos y los temores en nuestra vida son vencidos. El temor a los hombres disminuye en proporción directa con la comprensión de la grandeza y la misericordia de Dios. A menudo experimento temor porque no creo suficientemente que el Señor está conmigo. En el nuevo pacto sabemos que el Espíritu de Dios mora en cada creyente en Cristo. Y entonces la constante relevancia de los salmos cobra vida para los cristianos en una experiencia personal y maravillosa que cada uno podemos disfrutar. Los versículos 8 y 9 también presentan una verdad que todos conocemos intelectualmente. Decíamos ayer que estos versículos son el centro neurálgico, podríamos decir, de la Biblia. Mejor es confiar en el Señor que confiar en el hombre. Mejor es confiar en el Señor que confiar en príncipes. ¿Por qué? Porque los príncipes caen, desfallecen y sobre todo se olvidan. Recordemos cómo el copero se olvidó de José en la cárcel. Allí en esa historia vemos tal vez una de las pocas sombras o de las pocas críticas que podemos hacer a la vida de José. Cuando después de revelarle el sueño al panadero y al copero, le rogó al copero, acuérdate de mí cuando seas restaurado a su puesto. Sin embargo, el copero se olvidó. Y pasaron otros 2 años largos trabajando en aquella cárcel para que un día de pronto Dios trajese a la memoria de aquel hombre lo que José había hecho por él. Y eso abrió las puertas para
una vida de servicio significativa, para una vida de salvación de su propio pueblo y de sus hermanos, pero sobre todo para abrir un camino a la reconciliación y al perdón en una de las historias más conmovedoras que tenemos en la Biblia. Dios nos tiene esculpidos en las palmas de sus manos. Los príncipes se olvidan, los coperos se olvidan. Si ponemos nuestra confianza en los enchufes, como se dice aquí en España, de que tal persona va a hablar por mí y me va a abrir la puerta, puede ser que sean instrumentos que los use el Señor, pero no deben ser ellos en quienes debemos poner nuestra mirada. Nuestra confianza debe estar puesta en aquel que le dice a su pueblo: en las palmas de mis manos os tengo esculpidos, nunca me olvidaré de ti. Isaías 49, 29. Pero encontramos también una celebración de victoria. Versículos 10 al 14. Los versículos 10 al 12 hablan de enemigos. Y en muchísimos salmos el salmista tiene que pedir socorro por la opresión o los ataques de los enemigos de Dios. Aún los justos serán atacados. Los que no entran en la batalla no son los atacados. Los que sirven a Dios son los que reciben los ataques de los enemigos de Él. Y 3 veces se repite aquí la idea de ser rodeado. Me rodearon, me asediaron. Es la misma palabra en el hebreo. Y esta sugiere que el Salmo, como dicen algunos, viene del tiempo de Nehemías. Ayer afirmábamos que probablemente sería del tiempo de Moisés. No somos dogmáticos en cuanto a esto porque no encontramos argumentos absolutamente sólidos que nos permitan enfatizar con total seguridad en qué época fue escrito el Salmo. Pero aquí se repite 3 veces que la victoria se consiguió en el nombre del Señor. Y la frase que habla de que ardieron como espinos en el verso 12 presenta algunas dificultades de traducción. Algunos traducen se apagaron como fuego de espinos, pues da la idea de cuán pasajero es el aparente triunfo de los enemigos de Dios. Todas las naciones le rodearon, y tal vez se refiere a los árabes, los amonitas, los filisteos, los samaritanos, descritos en Nehemías capítulo 4. Por algún tiempo parecía que iban a prevalecer contra él, y le rodearon como abejas. Y de 2 maneras el salmista se había visto en angustia. Por las injurias que los hombres le habían causado, versículo 13. Dice, me empujaste con violencia para que cayese. Por las aflicciones también que Dios le enviaba, dice el versículo 18, me castigó gravemente el Señor. Los hombres le empujaban para destruirle, Dios le castigaba para instruirle como padre. Y el efecto que tuvo el triunfo del salmista le llevó a jubilosamente alabar al Señor, llamándole su fortaleza. Y en este caso podíamos mirar, por ejemplo, el Salmo 22, versículo 19. Dice allí, mas tú, Señor, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. El capítulo 28, Salmos 28, versículos 7 y 8. El Señor es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón. Y con mi cántico le alabaré. Él es la fuente de nuestro cántico. Él es la fuente de nuestra salvación. Mi oración escrita esta mañana es, amado Padre, qué bien me hace hoy meditar en el testimonio del salmista. Sus recuerdos le afirman en la fe porque experimentó tu salvación. Señor, tú eres nuestra fortaleza, eres nuestra canción y tu salvación nos hace hoy
alabarte y decirlo al mundo con toda nuestra fuerza. Dios es bueno y hoy le alabamos. En tu nombre, amén. Que Dios os bendiga. Manteneos bendecibles.